el placer, gran placer, de hablar con amigo, con un intelectual, con una persona que para mí tiene mucha claridad en todo lo que dice y que es el abogado, el fiscal Félix Cruz, a quien lo saludo. Félix, ¿cómo te va? Jorge Chamorro. Querido Jorge, te debo algo, tantos elogios. Che. No, no. La verdad, te digo, ayer te escuchaba con mi otro amigo, gran amigo Darío Villarruel, Sí, y sí. hiciste ahí un paneo por toda la realidad que me encantó. Aclaremos, para no robar derecho de autor, que la nota con Feli la arreglamos el lunes y que pensamos tan parecido con Feli, con Darío, que también se dio con alguien que obviamente lo tiene en mucho aprecio, a Félix Cruz. Y Así siempre que conversar con amigos facilita las cosas, ¿viste? Porque uno se siente más a gusto y más libre también, el pensamiento fluye mejor, ¿no? sí, yo, la primera pregunta que te hago es muy simple y genérica, Manual de Ujú. Periodismo 1. ¿Cómo llegamos a esto y cómo lo ves? ¿Cómo llegamos a esto? A decir esto tenemos que decir que, bueno, la fuerza política que ganó tiene en su fórmula a una exponente arquetípica de las ideas y del linaje de la dictadura, ¿no? La vicepresidenta, que además no lo oculta, sino que se siente orgullosa de esto. Recordemos una de sus frases: aquí hace falta una tiranía para arreglar este despelote. No dijo despelote, dijo el caos que es la Argentina, esta crisis. O sea, alguien que piensa con esa, digamos, en esas coordenadas, y que además, por su pertenencia familiar y porque por sus relaciones sociales, siempre ha sido, digamos, una actora muy activa de las reivindicaciones de los represores, ¿no? Fundadora de una de sus agrupaciones más caracterizadas, de modo que lo único que ha cambiado acá es que ahora es la vicepresidenta de la Nación. De ahí, esto le ha dado oxígeno y hay ínfulas a otros actores que ya estaban en la escena de la reivindicación de la dictadura, que ahora se sienten más alentados. Llegamos a esto porque llegamos al actual gobierno, que es una alianza entre del liberalismo retórico y un autoritarismo real, ¿no? Claro. Sí, sería a ver si de una vez por todas cumplen ese sueño húmedo de las élites que nunca supieron, pudieron o quisieron incorporar a las grandes mayorías y que quieren hacer sus negociados y negocios creyendo que con Macri fracasó porque iba muy lento y con este ahora Paolo Roca viene a descubrir éramos demasiado optimistas, será porque va muy rápido. O será porque el barco está escorado. Lo que quiero decir es que las élites son democráticas cuando esto se ha dicho, digamos, en todos los manuales de las múltiples nuevas derechas, pero especialmente el neoliberalismo clásico de la escuela de Chicago, que estrenó su práctica en una dictadura como la de Pinochet, ¿no es cierto?, que es previo a Thatcher y previo a Reagan. Algunos lo han formulado, digamos, la democracia les importa tres pitos. Las violaciones a los derechos humanos son, si hace falta y la ocasión lo amerita, tiramos gente viva de los aviones. Si podemos evitarlo, bueno, lo evitamos y no nos manchamos la mano con sangre, y que por supuesto eso siempre se utiliza los matarifes que tienen a disposición, se los insufla con un discurso nacionalista, con que se les da un sentido de la vida, digamos, van a salvar a la patria del comunismo, en fin, una cantidad de cosas a gentes que tienen así un show muy muy vacante, digamos, y bueno, se transforman en eso. Al fin y al cabo, todos los represores que nosotros juzgamos, algunos un poquito más ambiciosos, se quedaron con un dinero, en fin, pero la mayoría son los matarifes de Martínez de Oz, ¿no? Claro, claro. Y a propósito, como fiscal, incluso muy activo en pro de la lucha por los derechos humanos, ¿crees que las Fuerzas Armadas de hoy pueden estar tan convencidas otra vez de que tienen que intervenir en el tema interno, de que con este proyecto de los genocidas? ¿Realmente cómo lo ves eso? Es
poco conjetura, un poco experiencia. Yo creo que hay una tendencia y un reflejo de las Fuerzas Armadas, por su espíritu de cuerpo, por su propia naturaleza tan gregaria, a solidarizarse con sus camaradas aún en una situación de crímenes aberrantes. Pero me parece que la experiencia argentina, teniendo en cuenta los juicios, la reacción de la sociedad, me parece que los habilita a pensar con una ética superior y a saber que cuando las Fuerzas Armadas se desprofesionalizan, quieren tener participación política y cometen crímenes en nombre de lo que fuere, terminan siendo el pato de la boda, ¿no? No solamente se envilecen, sino que además son las que pagan el costo. Hay en algunos sectores de las Fuerzas Armadas, ya creo que no tanto, una idea de que preexiste a la nación. Ese fue el argumento por el cual el padre de Villarroel no quiso jurar la Constitución. Y esto tiene un linaje en algunos autores nacionalistas muy recalcitrantes, como Jordán Bruno Ollenta, que fue asesinado en el 72, un tipo que venía fue tempranamente anarquista, de una familia de izquierda, y viró hacia el ultranacionalismo católico, y fue el inspirador de toda esta corriente del ejército desde el año 60. Ahí abreva la vicepresidenta de la Nación, no estoy diciendo nada que no sea público, su amigo el cura Olivera Rabasi, hijo de un represor, pertenece también a ese entorno, tienen un sitio que se llama Gladius, donde todo el tiempo están ponderando la figura de gente. Ahora están organizando lo que se llama la Derecha Fest. Hay que reconocerle que tienen una creatividad en las formas que los sectores, digamos, más populares, más progresistas no tienen. Hay en el auditorio de Belgrano una cosa que no hay que mirar bizarramente, porque es eficiente, claro. Es eficiente. Así que yo creo que las Fuerzas Armadas en este sentido están un poco curadas, curadas en salud en este caso, ¿no? Me parece que saben que esto termina siempre mal. Como terminó mal el involucramiento en la lucha contra el narcotráfico de las Fuerzas Armadas de México, claro. Digamos, ha costado mucho tiempo para que un uniformado de la Fuerza Armada pueda tomarse el subte en Argentina. Claro. Y eso afortunadamente lo vemos. Sí. Vemos pasar chicas jovencitas, soldadas. Ayer veía a dos muchachas con uniforme de Fajina de la Marina, jovencísimas, que caminaban joviales, y digo, qué bueno que yo pueda mirar y que el resto de la sociedad pueda mirar a estas chicas y no ver ahí un torturador. Qué bien. Sí. Ahora, bueno, en ese capital, los soldados, los oficiales no deberían dilapidarlo, porque costó mucho tiempo que la sociedad argentina vuelva a confiar en sus Fuerzas Armadas, ¿no? Y Félix, estamos hablando con el fiscal de la Nación, Félix Cruz. Félix, ¿qué crees entonces que hay en la visita esta tan ahora, algunos se quieren despegar, tan oscura, y el proyecto de intervención de las Fuerzas Armadas? ¿Qué objetivo hay atrás de todo esto? Mira, yo creo que ahí están los sectores más recalcitrantes, que quieren que efectivamente más privilegios, porque ya tienen muchos, para los pocos detenidos, porque la mayoría está en prisión domiciliaria, que de prisión no tiene nada, porque hacen lo que quieren en la detención domiciliaria. Podría darte mil ejemplos del patetismo que es eso. Yo creo que quieren que efectivamente los pocos que están presos no sigan presos, y en el fondo aspiran, por supuesto, a nulificar todos los juicios y a un monumento, ¿no? Y el proyecto en algún sentido tiende a satisfacer, porque por supuesto esto de eficiencia no tiene nada, esta idea, digamos, de los estados tecnoautoritarios, digamos, ¿no? El control absoluto, como era el sistema de reticulación de la dictadura, en zonas, subzonas, áreas, de que no quede un solo rincón de la nación que esté descontrolado, entonces no alcanza con el esfuerzo nacional de policía, y se pretende que las Fuerzas Armadas contribuyan a esto. Bueno, esto termina siempre muy mal, porque las Fuerzas Armadas están entrenadas, tienen una doctrina y un adiestramiento de aniquilación del enemigo, de destrucción de sus bienes, de sus recursos y de las personas, digamos, el oponente. No tienen capacitación policial. Alguno ha dicho por ahí, bueno, sí, pero para las misiones de paz son formados en tareas policiales. Sí,
los que son reclutados para las misiones de paz, que no es toda la fuerza. Entonces, y además es una actividad suplementaria y específica que tiene que ver con los cordones de los cascos azules que se generan las áreas, digamos, las franjas neutrales de seguridad, como en Chipre, por ejemplo, donde hay una tarea militar con un tinte policial, pero muy específico para evitar que los dos sectores que reclaman la propiedad, digamos, la tenencia de esa isla, no se maten entre sí. Bueno, pero eso no es patrullar el Gran Buenos Aires en una tanqueta, ¿se entiende? Claro. Eso es una tarea muy específica, muy diferente, ¿no? Claro, claro. Bien, el otro día Perdón, Jorge, termino la idea, porque no quiero... Sí. Yo me voy un poco a largo y a veces pierdo el hilo. Yo creo que hay mucho marketing en esto, que hay mucha venta de humo, hay la idea de halagar a los sectores autoritarios de este país con la presentación de estos proyectos e inclusive con la concreción de algunos de estos proyectos. Recordábamos, creo que era, no sé, fue en la primera versión de la ley base, llamada ley bases, o en el decreto 70 también en su primer arrime, que había una prohibición del derecho de reunión, como si estuviéramos con toque de queda y estado de sitio, digamos. Era una locura total. Eso, ¿alguien cree que eso puede ser sostenible? Claro. En este país y en cualquiera, pero mucho menos en este. Entonces, ¿para qué se hace esto? ¿Se hace por irresponsabilidad? ¿Se hace simplemente para marketing interno a los 2 o 3 millones de miembros de la Fuerza Armada, que por supuesto votaron masivamente a Milei, porque a las razones por las cuales Milei ganó las elecciones se le suma esto, un discurso que pretende complacer a los camaradas en desgracia? Bueno, eso es un reflejo primario. Después cuando empiezan a contar el sueldo a fin de mes, te cuento quién le va a caer mejor. Sí, vos sabés que el otro día veía el análisis de los 7 primeros meses de ejecución presupuestaria y a las fuerzas de seguridad y armadas, lo que es salario, logística, chalecos, todo lo que vos sabés, unas caídas impresionantes, 20%, 25% real comparado con el año pasado, pero en los sueldos del personal superior del comando de las Fuerzas Armadas, 17% superior. Es decir, saben a quién le pagan y a dónde dirigen la plata, ¿no? Sí, digamos, no hay plata, pero los fondos reservados de la CIDE se incrementaron de un modo monumental. Poder Judicial, por supuesto, nos siguen aumentando los sueldos al ritmo de la inflación religiosamente. Bueno, en ese sentido hay que reconocerle que entienden dónde está el poder y lo mantienen contento, ¿no? Bien, la última, y agradeciéndote como siempre, Félix. El otro día me dijiste, yo te decía, a veces estoy desolado, no entiendo cómo Milei puede haber llegado al gobierno, cómo gran cantidad de la gente, amigos míos, parientes, vecinos, le planteás las cosas y dice, no, pero yo tengo esperanza, quiero que esto cambie, me tienen harto todos los políticos. Y vos me dijiste, no la vimos, fuimos educados en el iluminismo y no entendimos bien lo que pasó. ¿Me podés ampliar el concepto? Sí, porque todos nosotros, todos los que tenemos alguna educación superior y fuimos formados en la educación pública argentina de la década del 60 y 70 y tal vez un poco de los 80, fuimos formados en el paradigma occidental de la razón. Entonces, la lectura del mundo está atravesada o está a través de un cristal que es el cristal de la racionalización de las conductas humanas, y eso no es así. Digo, las conductas humanas tienen eventualmente algún nivel de racionalidad y en general son emocionales, afectivas. Claro. La sociedad argentina sufrió grandes frustraciones y grandes malestares, y esto nosotros tenemos la tendencia a pensar que somos que somos una isla, y la verdad que todo el mundo, ¿por qué Le Pen gana en Francia? ¿Por qué Meloni gana en Italia? ¿Por qué Trump gana en Estados Unidos? ¿Por qué Bolsonaro gana en México? Con todos los matices, a veces muchos matices que hay entre todos estos personajes entre sí y también respecto de Milei. ¿Por qué crece Cabildo Abierto en Uruguay? ¿Por qué está la chance cierta de que pueda ganar las elecciones en el 26 CATS
en Chile, que es un nazi hecho y derecho, muy distinto que Milei, muy distinto que Manini Ríos en Uruguay, distinto que Bolsonaro, distinto que Trump, que se parece a Bolsonaro, distinto que Meloni, que parece Perón al lado de ellos. Bueno, todo esto es un clima de época de un malestar general de la democracia, producto de la caída del estado de bienestar. Digamos, ¿no? Yo creo que después de la caída del muro de Berlín, el mundo se inclinó demasiado hacia uno de los polos, y esto ha hecho que ese polo se vuelva todavía más injusto. Lo dice, bueno, vos sos un economista, Tomás Piketty, en su memorable libro, habla de cómo generación tras generación hay una mayor concentración de la riqueza, el mundo se vuelve más injusto, y esa acumulación, digamos, de la riqueza no obedece a méritos, sino que obedece a la herencia, y a la inmovilidad social de los menos favorecidos. Digamos, los que nacen ricos mueren ricos, los que nacen pobres mueren pobres, y los que son ricos son cada vez más ricos. Entonces, bueno, no puede salir nada bueno de ahí. Tenemos un enorme desafío. A mí me parece que mucha gente ya debe estar, porque el Capitán Bolsillo es invencible, ¿no? Mucha gente debe estar arrepentida, solo que es muy triste enterarse que uno es cornudo en la luna de miel, ¿no? Sí, claro. Sí, como decía Mark Twain, ¿no? Si bien es cierto que es muy difícil engañar todo el tiempo a todo el mundo, mucho más difícil después al engañado explicarle que lo fue. Sí, es mucho más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Claro, es lo que decía Mark Twain. Bueno, claro, por algo Mark Twain era Mark Twain y nosotros lo citamos. Félix, siempre es un placer escucharte, ¿eh? Te mando un gran abrazo. Otro para vos, un placer, una enorme alegría hablar contigo. Igual, hermano, igual. El fiscal luchador por los derechos humanos, bueno, ustedes lo escuchan, ¿no? Un placer, la claridad que tiene siempre el querido Félix Cruz en Página Abierta.